Bueno, continuamos entonces con la lectura e interpretación del libro Interpretación Jurídica, Teoría y Práctica Jurisprudencial, que en los videos anteriores hemos visto, hice ya un plan piloto, y aparte en otro video hemos visto los puntos 1, 2 y 3, y nos queda continuar ahora con el punto 4. Y para ello tenemos que hacer una introducción. Porque en este capítulo 1 lo que vamos a ver y lo que estamos viendo es la postura del positivismo jurídico con respecto al fenómeno de interpretación. Pero este capítulo 1 en particular se divide en dos partes. En primer lugar, una introducción en la cual en el punto 1 el profesor lo que nos hace es mostrarnos cuál es la tesis del positivismo jurídico y nos dice ahí que es complicado precisarla siguiendo Art y nos da una serie de postulados para poder entenderla. ¿Bien? Luego, en el punto 2, vimos lo que son las críticas internas y externas del positivismo jurídico. Y en el punto 3 vimos lo que nos interesa ya acá en este libro, es cuál es la postura del positivismo jurídico con respecto a la interpretación, de lo cual nosotros hemos visto que ellos son de la postura de no interpretación. De acuerdo a todos los postulados que hemos ido viendo, ellos sostienen de que el juez no tiene que interpretar. Bien. Y tenemos que recordar la historia que les comenté sobre el tema de la Revolución Francesa en el video anterior, y también tenemos que ver y repasar todos los postulados, porque todo ello va a desembocar en esta aplicación mecánica que el juez debe hacer de las normas. ¿Por qué? Porque, o sea, lo plantean del siguiente modo. Si el juez tiene un ordenamiento jurídico que cumple con las características de completo, preciso, consistente, económico, y claro, todo esto se le ofrece al juez para que él pueda resolver los casos. Bien, de manera tal que entonces el juez, tendría que haberlo hecho un poquito más para acá, el juez o la jueza tiene la herramienta correcta que tiene estas características, completo, preciso, consistente, económico y claro, para poder directamente, cuando tenga que resolver el caso, aplicar solamente, lo que sería una aplicación mecánica. Que de acuerdo al principio de división de poderes que postula el positivismo jurídico, el juez lo único que tiene que hacer es reproducir la norma al caso. Es decir, reproducir en el sentido de volver a producir algo con todas las limitaciones que se implica y aplicarla al caso. Porque ¿quién es el que produce la norma? El que produce la norma es el Poder Legislativo. Es decir, en este caso, en el caso de nuestro país, el Congreso Nacional. El juez, como esas normas son precisas, son consistentes, son económicas, son claras, el juez no tiene que hacer nada más que directamente aplicarla. Podríamos decir que desde el punto de vista del positivismo jurídico, en este caso, en estos casos, el juez sería un mal necesario, porque ante el conflicto entre dos personas hay un tercero imparcial que tiene que resolver el conflicto. Porque, a ver, se da la norma que, por ejemplo, se tiene que pagar a determinado plazo determinada deuda y una persona no la paga. O sea, si la paga todo bien, no tenemos ningún problema. Pero si no la paga, ahí necesitamos un tercero imparcial que resuelva el caso y pueda decir el derecho que corresponde. Y ese decir el derecho lo tiene que hacer el juez o la jueza. Pero en el caso del positivismo jurídico, lo que ellos proponen es que el juez, al tener este ordenamiento jurídico que tiene todas estas características positivas, positivas en el sentido de buenas, solamente tiene que hacer una aplicación mecánica al caso y nada más. No hay lugar a un subjetivismo de parte del juez, de manera tal que entonces la interpretación tiene una dimensión objetiva. Es solamente aplicar este ordenamiento jurídico al caso. ¿Por qué y en qué se basa todo esto? En este principio. Si la norma es
clara, no necesita interpretación. Bien, de manera tal que entonces toda esta elaboración teórica del positivismo jurídico, entre varias consecuencias que tiene, una de ellas es que el juez solamente aplica la norma, porque el juez se le ofrece un ordenamiento jurídico claro y que por lo tanto, si el ordenamiento jurídico es claro, no corresponde que él tenga que interpretar. De manera tal que, como yo ya les dije en otros videos, ata de brazos al juez. Bien. Pero bueno, todo esto, y ahora empezamos con el punto 4, este era un repaso, todo esto termina desmentido por los ordenamientos jurídicos. Empezamos con el punto B del capítulo 1. El punto B dice aporías internas del positivismo jurídico en materia de interpretación. O sea, cuáles son las aporías que empezó a tener el positivismo jurídico en este aspecto. ¿Por qué? Porque se encontró con que los ordenamientos jurídicos reales, no el que uno pueda imaginar, no el que uno pueda idealizar, no el que uno pueda suponer que existe a partir de un escritorio, una mesa y pensando en el ordenamiento jurídico, resulta que los ordenamientos jurídicos reales, los reales, desmintieron esta realidad o, o estos supuestos en realidad. Bien, por eso se habla de aporía. Una aporía quiere decir sin camino. ¿Por qué? Porque el positivismo jurídico venía trazando bien el camino para llevar adelante la actividad del juez, diciendo que el ordenamiento jurídico tiene todas estas características y que por lo tanto si tiene todas estas características, la norma es clara, no necesita interpretación, entonces la tiene que aplicar al caso y nada más. Tenemos un camino. Pero ¿cuál es el tema? La aporía es decir, nos quedamos sin camino. No hay camino. ¿Y cuál es la causa de la aporía? Es precisamente que los ordenamientos jurídicos desmintieron estos postulados. Bien, es como, creo que en una parte del libro lo dice, el saber de la calle pudo más que el saber de escritorio, porque una cosa es pensar e idear el ordenamiento jurídico con esta característica y suponer que las tiene, y otra cosa es ver los ordenamientos jurídicos concretos y decir, no, mira, acá no existe esta idealización. O sea, hay un quiebre del ideal positivista. Acá vemos o empezamos a ver cómo se derrumban estos postulados del positivismo jurídico. Bien, y que eso va a impactar obviamente en el tema de interpretación, donde vamos a ver que desde el posicionamiento de no interpretación del positivismo jurídico va a pasar a una, no solamente lo va a admitir, sino que también va a establecer reglas de interpretación, que eso ya se ve en el capítulo 2, pero es esto para ir, este ya sería un punto bisagra donde decimos, bueno, esto es la postura del positivismo jurídico, la crítica interna, la crítica externa y su posición de no interpretación. Y acá en el punto 4 empezamos a ver que es inevitable la interpretación y que esto no solamente es reconocido por todas las corrientes filosóficas, sino particularmente por el positivismo jurídico, y es este mismo positivismo jurídico el que termina estableciendo cuáles son las reglas de interpretación. Bien, entonces tenemos un quiebre del ideal positivista. Toda idealización obviamente es una creación humana, digamos, es una suposición, una creación humana de cómo tendrían que ser las cosas. Bien, volvemos a lo mismo. El positivismo jurídico termina siendo metafísica del propio ordenamiento jurídico porque le otorga características que no tiene. ¿Sí? O hace suposiciones que no corresponden con ese ordenamiento jurídico. El tema de toda idealización es que tendría que ser más un criterio de optimización, digamos. O sea, a eso vamos. No suponer de que el ordenamiento jurídico sí tiene estas características. Hay normas que la pueden tener, no tenemos duda de que hay normas que seguramente pueden tener estas características, pero no todas las normas del ordenamiento jurídico van a tener estas características. Bien, y es ahí entonces donde en la constatación de lo que es un ordenamiento jurídico se van a encontrar características contrarias a esto. Por ejemplo, esto ya se lo puede ver, por ejemplo, si uno quiere ampliar este tema, lo pueden ver en el capítulo 5 de Teoría del Derecho. Teoría del Derecho, esta es la cuarta edición, ya hay una sexta edición, ¿bien? Del 2021. Este es del 2000, si no me equivoco, 2016. A ver, sí, 2016. La conservo porque tengo la firma del doctor Ravivaldi acá. Por eso la conservo. Bien,
Entonces nos vamos a encontrar con un ordenamiento jurídico con otras características diferentes. Y eso es lo que nos va a demostrar que es inevitable la interpretación. Entonces vamos a tener un ordenamiento jurídico que en este caso va a tener las características de vaguedades, ambigüedades, ¿qué más? Contradicciones, redundancias y lagunas. Bien. ¿Qué es lo que significa cada una? Vaguedades se referencia a la imprecisión, es decir, una norma que te utiliza un término en el cual puede ser de mayor o de menor grado y en ese sentido es prácticamente complicado precisarla. Bien. Ambigüedad hace referencia a una oración, una palabra que puede tener dos o más sentidos, es decir, una palabra multívoca. Después vamos a tener la contradictoriedad, que en este caso tenemos dos normas, dos o más normas, que regulan un mismo supuesto de hecho, pero el tema es que tiene soluciones incompatibles o diferentes, digamos, pero son incompatibles. Esa es la cuestión. Después, las redundancias es lo mismo que la contradicción, es decir, tenemos dos o más normas que regulan un mismo supuesto de hecho, pero en este caso dan la misma solución. O sea, hay una reiterancia innecesaria, digamos. Y por último, la laguna es que hay alguna parte del ordenamiento jurídico que para este hecho o esta situación no tiene o carece de una solución normativa. Bien. De esta manera, entonces, si se nos presenta un ordenamiento jurídico con todas estas características, al juez, ¿qué nos pasa con el juez? No puede seguir este principio, que si la norma es clara, no necesita interpretación. Por lo tanto, el juez va a estar inmiscuido en dudas. ¿Qué hacemos con el caso? ¿Cómo resuelve el caso? Esa es la gran pregunta, digamos, ahora. Es una de las falencias que empieza a demostrar la realidad del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, entonces, se nos hace inevitable la interpretación. Y esto ya siguiendo con el libro, fue una falencia incluso advertida en uno de los momentos más importantes de lo que es el racionalismo y el positivismo, que es con la sanción del Código Civil francés a principios del 1800, ¿bien? A principios del siglo XIX sería. No quiero arriesgar con la fecha, pero no me acuerdo si era 1804 o 1806, pero si no me equivoco es 1804, que se sanciona el Código de Napoleón. Bien. Y en ese Código de Napoleón, Portalis, que encima era un positivista, me voy a permitir leer en la página 18 y 19 lo que dice al momento de sancionar el Código Civil de Napoleón, digamos, el Código Civil francés. Él dice lo siguiente en lo que es su discurso preliminar, si no me equivoco, sobre el proyecto más tarde denominado Código de Napoleón. A propósito de las lagunas, ¿no? O sea, tenemos un positivista que al momento en que se consagra la obra monumental del racionalismo y positivismo, dice lo siguiente. Es imposible que el legislador lo prevea todo. Esto está en la página 18 y 19 del libro. Es imposible que el legislador lo prevea todo. Una masa de cosas queda necesariamente abandonada al imperio de los usos, a la discusión de los hombres instruidos y al arbitraje de los jueces. En defecto de textos precisos sobre cada materia, se coloca en lugar de la ley en uso constante y bien establecido una cadena no interrumpida de decisiones similares, una opinión o una máxima recibida. Y cuando no se puede utilizar nada de lo establecido o conocido, cuando se trata de un hecho absolutamente nuevo, hay que remontarse a los principios del derecho natural. Positivista admitiendo el derecho natural. Cuando la ley es clara, hay que seguirla. Cuando es oscura, hay que profundizar en sus disposiciones. Si falta la ley, hay que consultar los usos o la equidad. La equidad es un retorno a la ley natural ante el silencio, la oposición o la oscuridad de las leyes positivas. Positivismo jurídico como teoría empieza a tambalear por todos lados con este reconocimiento. Porque, a ver, está sancionando al código que es
el monumento al racionalismo, al iluminismo y al positivismo, y venís a decir de que las normas no lo pueden prever todo y que encima podemos recurrir a la equidad y al derecho natural, es como que el positivismo jurídico queda como teoría de escritorio, porque en la realidad o en la práctica o en la praxis jurídica termina pasando otra cosa. Es decir, como vuelvo a repetir, termina diluyéndose ese ideal positivista de todas estas características que puede tener el ordenamiento jurídico. Que no está mal, como les digo, como criterio de optimización que se llegue a lograr eso. El tema es tratar de sentar como supuesto de que el ordenamiento jurídico va a tener esas características. Cuando en realidad, cuando la realidad va a terminar desmintiendo esto y no va a demostrar de que el ordenamiento jurídico tiene estas características: vaguedades, ambigüedades, contradicciones, redundancias y lagunas. Y si al juez se le presenta esta herramienta, es como darle a un carnicero un cuchillo moto. O sea, a ver, si hacemos esta asimilación, el positivismo jurídico sería como el afilador de cuchillos y que le obliga al juez a utilizar el cuchillo que le entrega para poder cortar la carne. El tema es que el positivismo jurídico dice que el cuchillo es manejable, es filoso, es cómodo, etc. Pero después cuando el carnicero quiere ir a cortarle un cuchillo moto, por ejemplo, y tiene que recurrir a otras herramientas para lograr cortar la carne. Bueno, eso es lo que se esperaba el positivismo jurídico del juez, o sea, que el juez tenga un ordenamiento jurídico completo, cerrado, preciso, consistente, económico y claro, aplica la norma, pero no le pasó así. Tuvo un ordenamiento jurídico que tenía muchas falencias y tuvo que utilizar otras herramientas para poder aplicar el derecho. Y entre esas, la prohibida, que era la interpretación. Entonces, por eso el título del punto 4 dice inevitabilidad de la interpretación, porque la realidad de los ordenamientos jurídicos demostraron de que al juez no se le ofrece un ordenamiento jurídico con estas características que decía el positivismo que iba a tener, sino esta. Bien. Pero aparte también, como otro argumento, digamos, de la inevitabilidad de la interpretación, se pone el argumento de Art, que Art básicamente habla sobre el lenguaje humano, que a ver, todas las normas, y estamos todos atravesados por el tema del lenguaje. ¿Bien? Incluso, a ver, si nos ponemos a pensar 2 segundos, el lenguaje es algo posterior, no es algo de existencia concomitante con la realidad. La realidad es la realidad, o el ser es el ser. Como decía Aristóteles, si no me equivoco, el ser se puede decir de muchas maneras. El tema es que el lenguaje siempre es algo posterior y el lenguaje no llega a abarcar toda la descripción de la realidad. De hecho, el lenguaje va mucho más atrasado que la realidad. La realidad es la realidad y está en constante cambio, en constante mutación, y el lenguaje es el que va corriendo por atrás para ver si lo puede alcanzar, para poder abarcar todas las posibles manifestaciones verbales de lo que es la realidad y que incluso no las llega a abarcar. Es muy poco lo que llega a abarcar. Bien. Imagínense el derecho, que encima el derecho va mucho más atrás del lenguaje, porque el derecho es puramente lenguaje. Y el derecho se consolida como lenguaje con la ley. Porque la ley lo que nos va a determinar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. El tema es que lo va a determinar de manera con el idioma, con el lenguaje. Imagínense entonces todavía más qué distancia va a haber entre la realidad, el lenguaje y el derecho, que va todavía muchísimo más atrás con respecto a la realidad. Entonces el lenguaje, el hecho de tener que interpretar, el hecho de tener que leer, ya pone una complicación en el ordenamiento jurídico, ya pone una necesidad de interpretación. Es más, hay una parte en el libro que el doctor dice de que, a ver, para vos darte cuenta de que una norma es clara, primeramente la interpretaste. O sea, por más que el positivismo jurídico quiera censurar la interpretación, ella va a ser inevitable, en primer lugar, porque si vos te sentaste a leer una norma y te pareció clara porque tuviste una interpretación, hay un trabajo de interpretación para darte cuenta de que la norma es clara o no es clara, y si es clara, bueno, la aplicás, pero ya la interpretaste. Ahora, si la norma no es clara, con más razón tenés que hacer el doble de esfuerzo de interpretación para poder desentrañar su sentido auténtico. Bien, entonces, el lenguaje humano no va a estar exento de oscuridades ni de pautas indeterminadas, porque aparte nosotros sabemos de que la ley lo que trata de hacer es abarcar la mayor cantidad de supuestos. Y en esa intención de abarcar la mayor cantidad de supuestos, a veces utiliza palabras vagas
y ambiguas, que no sabemos cuál es el ámbito preciso de aplicación. Entonces eso todavía dificulta más la tarea interpretativa. Así que bueno, este punto 4, la idea que nos tenemos que llevar es precisamente eso, de que por más que el positivismo jurídico ha postulado este tipo de ordenamiento jurídico y esperaba esta tarea del juez, la realidad ha demostrado de que el ordenamiento jurídico tiene estas características, que las podemos ver en el capítulo 5 de Teoría del Derecho, de este libro, y que el juez se va a encontrar ante esto dudas. ¿Qué hago para resolver el caso? Y no va a quedar otra cosa que la interpretación. Y ahora vamos a ver el punto 5. Bien, punto 5 dice los límites de la interpretación admitida por el positivismo jurídico. O sea, pasamos de no interpretación a no nos queda otra interpretación. ¿Por qué? Por esto. Porque tenemos un ordenamiento jurídico que no nos da las normas claras, no es completo, no es consistente, no es económico y no es claro. Entonces, positivismo jurídico, muchachos, vamos a interpretar porque no nos queda otra, porque en realidad lo que nosotros nos imaginábamos que iba a ser el positivismo jurídico, perdón, lo que iba a ser el ordenamiento jurídico, no lo es, sino que tenemos esto. Entonces no nos queda otra que sentarnos a interpretar. Pero esta concesión de la interpretación no va a ser gratuita, sino que, como dice el título, ¿cuáles son los límites de esta interpretación admitida por el positivismo jurídico? Por lo tanto, le va a establecer reglas. No lo va a dejar así nomás de que el juez vaya, bueno, a interpretar, porque no. Entonces, gente, hay que interpretar, no nos queda de otra. Es lo que dice el positivismo jurídico y acá está el gran giro de este capítulo primero. Acá está la cuestión. Acá está el clímax, diríamos, de este capítulo. Porque el positivismo jurídico, de tener sus postulados que derivan en la no interpretación, tuvo que admitir ahora sí la interpretación. Perdón que sea reiterativo, pero es para que quede claro. Bien, entonces acá vamos a tener dos reglas principales en las cuales el juez debe desenvolver su actividad interpretativa. Bien, la primera es que, como ya lo habíamos visto anteriormente, es eventual y residual. Ya no sería considerado como una actividad ilícita, sino ya necesaria. Es como que mordiéndose la lengua, los positivistas van a decir la interpretación es una actividad necesaria. Bien. Entonces, la primera regla que van a establecer es que la interpretación va a ser como la última ratio, como último recurso, para situaciones excepcionales y despreciables encima, ¿no? Bien. Entonces, este tipo de interpretación se va a dar en 3 casos. No tengo espacio, pero bueno, después lo voy a borrar. Que tiene que ser para el caso de silencio. Vamos a poner las iniciales nomás. Silencio. Oscuridad e insuficiencia. Bueno, regla mnemotécnica. Soy silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley. Bien, tenemos una regla mnemotécnica para el que le toque el punto 5 del capítulo 1, si tiene que desarrollar el tema. Las 3 primeras reglas. La primera regla tiene que tener en cuenta el soy. Leyes, el silencio de la ley, la oscuridad de la ley o la insuficiencia de la ley. Silencio de la ley, ¿qué quiere decir? No hay nada. No, 100% nada. O sea, la ley no me dice nada sobre este tema. Bien. Oscuridad. Dice algo, pero no lo entiendo. Algo dice. Pero no se entiende. Estas no son definiciones que están en el libro, son definiciones que más o menos les doy yo. E insuficiencia. ¿Cómo lo podríamos decir? La norma se quedó corta. Bien. Con respecto al tema de oscuridad, es lo que podemos ver en este caso porque es necesaria la interpretación. Pero en el tema del silencio, donde no habría una laguna específicamente, y también con el tema de insuficiencia, que la norma se queda corta, tenemos que ver qué vamos a hacer.
Porque por lo menos acá en oscuridad, lo que tenemos es que la norma algo dice, pero no se la puede entender, o tengo que realizar grandes esfuerzos para poder interpretarla y poder comprenderla. Por lo tanto, estaríamos en cualquiera de estos casos, por lo menos de los cuatro de arriba. De arriba, que hay una redundancia, que hay una contradicción, que hay una ambigüedad o que hay una vaguedad. Pero el caso de Laguna es una cuestión que nos lleva mucho más allá de que no solamente, a ver, no, el problema no es que no tenemos norma. Perdón, no, el problema no es que no entendemos la norma, que sería el caso de oscuridad. El tema es que no la hay. No hay. El ordenamiento jurídico al final no resultó ser completo porque no puede prever, no prevé todas las soluciones para los casos concretos. Y ahí tenemos un gran problema en el caso del silencio y la insuficiencia, que no lo vamos a ver en este punto 5, que ese es el problema del punto 6. Bien. Entonces, la primera regla de interpretación, la primera, en este punto 5, tenemos que ver de que es para situaciones excepcionales y despreciables en los cuales tenemos una ley soy, que hay silencio de la ley, oscuridad de la ley o insuficiencia de la ley. En esos casos, ¿no? Ahora, si tenemos una norma que es precisa, consistente, económica y clara, no, listo, aplicar la norma directamente. Pero cuando tenemos el caso de soy, silencio, oscuridad, insuficiencia de la ley, tenemos que interpretar. Pero bueno, el tema es que la interpretación en el caso de silencio y de insuficiencia se queda corta porque no tengo el material para interpretar, porque por lo menos en la oscuridad tengo el material, que es la norma, pero la norma no es muy clara. Interpreto y capaz que logro alguna solución. El tema del silencio y la insuficiencia es complicado porque no tengo el material. Porque si hay silencio, porque la norma no dice nada. Y si es insuficiente, es porque dice algo, pero no me dice todo. Se queda corta. ¿Bien? Entonces esa es la primera regla. Solamente en estos tres casos puedo interpretar. Aunque bueno, como ya vamos a ver, en realidad la interpretación se va a dar en el caso de oscuridad. Después silencio e insuficiencia, punto 6, que lo vamos a ver después. Ahora, segunda regla. Primera regla entonces solamente se puede interpretar en estos casos. Nada más. Segunda regla. La interpretación, dice el libro, tiene que ser nociológica. ¿Qué quiere decir? Nociología hace referencia al conocimiento, es decir, la interpretación tiene que ser con el fin de conocer el sentido auténtico de la norma. O sea, hay un estrechamiento de la actividad interpretativa. Y esto lo que quiere decir es como contrario a la interpretación política, que es lo que dice el libro. La interpretación nociológica entonces que el juez tiene que tratar de desentrañar el sentido de la norma oscura. Bien. Ahora, no puede hacer es una interpretación hacia adentro, dice la norma, el libro. Es decir, leer el texto y ver qué es lo que quiere decir ese texto. Es decir, cerrarme en una interpretación dogmática, en lo que dice, o exegética de lo que dice la norma. Nada más. No me interesa el caso. En cambio, la interpretación política es ad extra, es hacia afuera. Es decir, no solamente interpretar la norma, sino también ver qué relación tiene con el caso y si me da una solución justa o no me da una solución justa. Y este es lo que sería una interpretación política. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta las consecuencias de esa norma, porque es una interpretación hacia el exterior. Bien, entonces, teniendo presente de que la interpretación tiene que ser nociológica, y acá aparece otro delirio del positivismo jurídico, y perdónenme que voy a tener que leer, lo que está pidiendo el positivismo jurídico en este caso es que el juez se ponga mentalmente en el lugar del autor de la ley, o sea, en el legislador. Otro delirio. Reproduciendo artificialmente las operaciones mentales que tuvo el autor de la ley al momento de crearla, tratando de reconstruir el pensamiento contenido en la ley. No vamos de delirio en delirio. O sea, ya son manotazos de ahogado, tengo entendido. Sí, o sea, acuérdense que esto es una forma paródica de decirlo para que ustedes puedan entender, pero ya aparecen manotazos de ahogado de parte del positivismo jurídico para poder sostener esta actividad de interpretación frente a casos que ellos aparentemente no tenían previsto. Porque, a ver, no era previsto de que el ordenamiento jurídico tenga esta característica, sino que tenías esta y listo, no interpretamos y ya no, ya está. El problema es que mostró el ordenamiento jurídico que tiene estas características que tenemos que interpretar y el tema es que entonces empezamos a poner las reglas de la interpretación. La primera es el soy, solamente ante silencio, oscuridad e insuficiencia de la ley, y la segunda es que
e interpretación nociológica en el sentido de que el juez tiene que ponerse en el lugar del legislador y reproducir mentalmente y artificialmente las operaciones mentales que hizo el legislador para poder crear la norma. O sea, otro delirio de parte del positivismo jurídico, esperar de que el juez haga esa actividad. Pero no sé si se ve o se observa, pero todavía el positivismo jurídico sigue queriendo atar de manos al legislador, al juez, de acuerdo, incluso un atado que podríamos decir, no sé, abstracto, en el sentido de que no es una soga real, sino que es una operación mental que tiene que hacer el juez para reproducir artificialmente lo que el legislador pensó al momento de crear la norma, que es la interpretación histórica. Después lo vamos a entender de esta manera o estudiar de esta manera, que es la llamada interpretación histórica. Bien, bueno, la cuestión es esa. Esas son las dos reglas de interpretación. Primero, que solamente para estos casos, silencio, oscuridad o insuficiencia, y la segunda de que tiene que ser una interpretación nociológica. Ahora bien, Savigny es quien establece los que son los 4 cánones interpretativos. Es decir, se agregan normas, no normas, sino modelos de interpretación para poder ayudar al juez por dónde puede irse. ¿Bien? O cánones de interpretación para que el juez pueda utilizar, que las descubre Savigny, y son la interpretación gramatical, la interpretación lógica, la interpretación histórica y la interpretación sistemática. Que esto es materia de estudio ya del capítulo 2. No lo vamos a desarrollar ahora, solamente lo mencionamos acá, que está mencionado también en el libro en esta parte. Bien, que Savigny postula estos 4 cánones de interpretación. Pero a ver, también tenemos otro problema, porque, o sea, ¿cómo administramos estos 4 cánones de interpretación? El juez elige el que quiere, tiene que utilizar todos, o elige el que le conviene, o el que de acuerdo a sus concepciones y pensamientos resulta más adecuado para el caso. Y de esa manera se va a decir entonces que deben usarse los 4, no a conveniencia ni aisladamente. Los 4, en todos los casos que tengan que interpretar, usa los 4. Bien, porque si no, obviamente, hay un desatamiento de las manos del juez para que él pueda elegir entonces cualquiera de los 4 cánones interpretativos. Bien, entonces, pasamos de un positivismo jurídico, y esto es lo importante, esto es lo que el profesor quiere que nosotros tengamos en cuenta. No tanto no la crítica, digamos, a la existencia de estos cánones locativos, a estos cánones interpretativos, porque estos cánones interpretativos siguen en vigencia hoy y se siguen utilizando, y cada vez que leemos un libro sobre el tema, no sé, en derecho civil, en derecho penal, en derecho administrativo, y se habla de la interpretación de las normas, siempre hay una referencia a la interpretación gramatical, a la interpretación histórica, sistemática, etc. No, él no critica eso, sino que fue una tarea impresionante, digamos, descubrirlas, y no van a perder vigencia nunca, es lo que dice el profesor, sino que lo importante de acá es ver cómo el positivismo jurídico pasó de no interpretación a tener que admitir la interpretación, y no solamente eso, sino también regularla y establecer cánones interpretativos. Pasar de decir que la interpretación es lo más ilícito y lo más peligroso que un juez puede hacer, a establecer reglas de interpretación. Eso es lo que el profesor quiere que en este punto 5 nosotros tengamos en cuenta. Ver cómo el positivismo jurídico dio inicio a lo que sería una dogmática interpretativa como novedad, consagrar cánones interpretativos cuando decía que no tenemos que interpretar, y ver cómo el positivismo jurídico se va resignando a la realidad de los ordenamientos jurídicos, que no era lo que pensaba, sino que terminó siendo esto. Bien. Ahora, en el punto 6 vamos a ver el problema del silencio y de la insuficiencia. O sea, ya el positivismo jurídico se metió en problemas con el tema de la oscuridad y con todas estas características que la norma puede tener. Peor se le vino la cuestión cuando tuvo que ver qué hacer cuando hay silencio e insuficiencia de la ley. Bien, de esta manera entonces terminamos con el punto 5 y vemos el punto 6, que es sobre el tema de la creación del derecho por parte del intérprete, la cuestión de la discrecionalidad. Y bien, y acá tenemos que volver a recordar una de las tesis principales del positivismo jurídico, que era el de la plenitud del ordenamiento jurídico, que decía de que el ordenamiento jurídico es completo
y autosuficiente. ¿Bien? Pero en este sentido, ¿qué quiere decir esto? Que prevé todas las soluciones y tiene soluciones para todos los casos que se puedan dar en la vida real. ¿Bien? Por eso es completo y es autosuficiente. Ahora, en este punto tendríamos que distinguir lo que sería tener, a ver, porque la realidad desmintió las cuestiones y tenemos un ordenamiento jurídico así, ¿bien? Que es vago, ambiguo, contradictorio, con redundancia y con lagunas. Entonces tenemos que distinguir lo que sería, por ejemplo, un ordenamiento jurídico completo y autosuficiente, pero con oscuridades, que en ese caso recurriríamos a la interpretación, en el cual el juez, en encontrarse con un ordenamiento jurídico completo y autosuficiente, pero con oscuridades, es decir, con vaguedades, ambigüedades, contradicciones, redundancia y redundancias, tenemos un juez que se va a llenar de preguntas al momento de confrontar con la norma, al momento de confrontar con el texto de la ley para poder aplicarlo al caso. Y en ese caso va a tener que aplicar las reglas de interpretación que hemos visto en el punto anterior, para poder solucionar el caso, porque ya no se le presenta así con que la norma es clara, y el juez tiene que hacer una aplicación mecánica porque tiene esta característica el ordenamiento jurídico, sino que, bueno, tiene esta característica, tiene que interpretar. Pero como les digo, hay que distinguir entonces lo que sería tener un ordenamiento jurídico completo y autosuficiente, pero con oscuridades, en el caso que vamos a tener que interpretar, que sería este caso, a que tengamos un ordenamiento jurídico que no es completo, ni tampoco autosuficiente. Es decir, que hay zonas dentro del ordenamiento jurídico que no están, perdón, hay zonas de realidad, de nuestra realidad concreta, que no están reguladas por el ordenamiento jurídico. De manera tal que entonces, de estos dos esquemas vamos a tener un tercer esquema. Esto yo lo hago en modo didáctico, ¿no? De manera en que yo lo entiendo. Capaz que estoy equivocado, pero no creería. ¿Cuál sería este tercer esquema? Tenemos el ordenamiento jurídico, como en este caso y como en este caso. Tenemos al juez y tenemos al caso. Pero ¿qué es lo que pasa si tenemos un ordenamiento jurídico incompleto y que tampoco es autosuficiente? Es decir, tenemos silencios e insuficiencia de normas. No tenemos ordenamiento jurídico. O sea, no es que no tenemos, sino que para resolver este caso, el juez no puede recurrir al ordenamiento jurídico porque el ordenamiento jurídico es insuficiente o el ordenamiento jurídico, hay un silencio del ordenamiento jurídico en este caso. Por lo tanto, recurrir al juez que lo puede hacer en este caso y en este caso, mucho mejor en este caso que en este caso, porque acá no interpreta, acá se interpreta, acá peor, porque el ordenamiento jurídico no me dice cómo resolver este caso. ¿Qué hacemos en ese caso? Por eso el título se llama Creación del derecho por parte del intérprete, porque la única relación que queda es esta con esta, el juez con el caso. Esto no puede. No puede porque el ordenamiento jurídico no dice nada. Es insuficiente y hace silencio en este caso. Ve, dice acá, en la página 22. La tesis de la plenitud del ordenamiento jurídico que, por lógica, asigna a la tarea interpretativa una función meramente residual, reproducir las normas ya producidas por el órgano legislativo que, como se adelantó, es el derecho en tanto tal, que sería este caso, no consulta cuánto en verdad acontece en los ordenamientos jurídicos, en los que las lagunas, esto es, la indeterminación del derecho, resultan ser por más frecuente. ¿Qué hacer ante ello? O sea, esta situación, tengo una laguna. No puede recurrir el juez al ordenamiento jurídico porque no me da la solución. La laguna precisamente es que no hay solución sobre ese tema, en ninguna norma. ¿Qué hace el juez en ese caso? Pasamos entonces de un positivismo jurídico que decía que el ordenamiento jurídico es completo, autosuficiente, cerrado, consistente, preciso, económico y claro, a ver de que el ordenamiento jurídico entonces no lo prevé todo, porque la base para que pueda trabajar un juez es el ordenamiento jurídico, porque el ordenamiento jurídico es el medio por el cual el positivismo jurídico quiere atar de manos al juez para que pueda solamente hacer una aplicación mecánica sin interpretar y aplicar al caso, de acuerdo a la historia que yo ya les conté en el video anterior. Pasamos de eso
a ver de que incluso este ordenamiento jurídico no solamente tiene oscuridad, es decir, las normas son vagas, ambiguas, contradictorias o redundantes, sino que también tiene insuficiencia y silencios, lo cual configura las lagunas. Y como no tengo solución, ¿qué hace el juez? ¿Qué hace el juez? Si lo queremos atar de mano, tenemos un caso en el cual el juez no tiene cómo resolver. Entonces, la pregunta es que si hacen los positivistas, ¿qué hacemos con ellos? Porque encima, el juez tiene la obligación de resolver. No existe acá el non-liquid del derecho romano. El non-liquid era básicamente la atribución que tenía la persona que debía decir el derecho, lo que hoy serían los jueces, de poder inhibir su jurisdicción y pronunciarse sobre ese caso. ¿Por qué? Porque no había una norma clara al respecto. O sea, el juez tiene que resolver igual hoy. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dijo el positivismo jurídico, y ahí era correr como loco para buscar seguramente una solución, porque era algo impensado. Impensado desde el punto de vista teórico, ¿no? O sea, si vos te comes la ilusión esa de todas estas características del ordenamiento jurídico, y bueno, te las podés comer, digamos. Pero en la práctica te va a pasar. Te va a pasar. Y acá vamos a ver la postura de dos positivistas, Art primero, incluyente, positivista incluyente, y Bulligin en segundo lugar como positivista excluyente. Y lo hermoso de esta parte del texto es que el punto 7, que es el último, que ese ya no se los voy a explicar, sino que voy a dejar para que ustedes lo puedan leer, es que el profesor, o sea, el doctor Raibaldi, confronta a un Bulligin teórico, que el que vamos a ver ahora qué es lo que dice que tiene que hacer el juez acá, con un Bulligin práctico, es decir, en una actuación que Bulligin tuvo como juez frente a un silencio normativo, ¿sí? Que ese es el punto 7. Pero en el punto 6 vamos a ver qué postulan teóricamente tanto Art como Bulligin, y el punto 7 va a ser unas reflexiones sobre el tema de discrecionalidad y si la discrecionalidad tiene lugar en el derecho. Pero para empezar, vimos que el título era la cuestión de la discrecionalidad, en la segunda parte del título. Para eso tenemos que saber qué es lo que es la discrecionalidad. Y básicamente podríamos decir así, pero para aproximación para ustedes, después ustedes busquen un concepto más jurídico, más teórico, podríamos decir que es la facultad que tiene el juez de poder decidir libremente, aunque con algunos marcos de limitación, pero dentro de esos marcos puede decidir libremente. ¿Bien? Como que no hay una norma específica de la cual tenga que seguir él, sino que él, bueno, puede de acuerdo, vamos a ver, de acuerdo a sus convicciones o su buen razonamiento o de acuerdo a sus convicciones políticas o morales. Bien. Bueno, vamos a ver, ¿qué dice Art en primer lugar? No sé si se dirá Art o Hart, no lo sé. Pero bueno, Art, ¿qué es lo que dice? Bueno, Art obviamente reconoce, tanto como Bullisin veremos después, de que hay lagunas. O sea, no nos queda otra, señores, tenemos que reconocer que hay lagunas. O sea, hay silencios normativos, hay insuficiencia de normas, y el ordenamiento jurídico no es completo y no es completo ni autosuficiente. De manera tal que entonces, Art dice, bueno, el juez en este caso no tiene que inhibir su jurisdicción, como pasaba con el non-liquid, pero se le va a otorgar excepcionalmente, o sea, acá nos podemos volver locos, porque en realidad vamos a empezar a ver cómo se contradice el positivismo jurídico. Por eso anteriormente dije que acá ya en este momento ya el positivismo jurídico está atado hasta el cuello con su teoría para poder estirarla y termina admitiendo postulados contradictorios, como es el siguiente. Art le acuerda poderes de creación al juez. O sea, si el juez desde el punto de vista de la tesis positivista era un órgano reproductor de normas, no creador, sino que el creador o productor es el poder legislativo, en este caso específico en el cual tenemos una indeterminación normativa, una insuficiencia o un silencio, el juez tiene poderes de creación, solamente para ese caso. Bien, hay casos no previstos legalmente, bueno, hay que otorgarle poderes de creación al juez. Bien, entonces si le otorga esto de lo que se llamaba la discrecionalidad. Bien, pero es diferente, este poder de creación es diferente a la del legislador. Bien, en primer lugar, porque tiene muchísimo más limitaciones que el legislador, porque tiene, por ejemplo, el ordenamiento jurídico, no puede ir en contra de otras normas del ordenamiento jurídico. Entonces tiene límites, a diferencia del legislador. Y en segundo lugar, el segundo límite va a ser que esa norma que el juzgador o el juez cree es particular, no es general como la del Poder Legislativo, como la del legislador, sino que es particular solamente para resolver este caso particular. Bien.
Eso con respecto a la insuficiencia y las lagunas. Ahora, Art avanza un poco más allá. Pero para que ustedes puedan entender esto, vuelvo a repasar alguna cuestión. Nosotros habíamos visto de que el modo en el cual el positivismo jurídico establece de que el derecho positivo es derecho es diciendo de que tiene que pasar por el órgano competente y por el procedimiento establecido al respecto para su creación y entrada en vigencia y sanción de la norma. ¿Por qué? Porque el único derecho que considera el positivismo jurídico como derecho, lo único que es derecho es el derecho puesto por el hombre, es decir, el creado por el hombre, es decir, aquel derecho que es creado por el órgano competente, designado por esa función y ha atravesado el procedimiento correspondiente para su entrada en vigencia. Bien. Ahora, Art, por lo tanto, por lo tanto, validez y vigencia van de la mano en el positivismo jurídico, contrario al justnaturalismo, que te va a decir, una cosa es que la norma sea vigente porque porque ha sido creada por el órgano competente y ha atravesado el procedimiento que corresponde para su entrada en vigencia, pero otra cosa es que sea válida. Y que sea válida depende de que no esté en contradicción con los postulados del derecho natural. Eso no va a decir el justnaturalismo. Y el positivismo que dice, no, vigencia y validez es lo mismo. No tengo cómo corroborar de si esa norma es válida o no, sino solo por medio de que haya sido creada por el órgano competente y haya atravesado el procedimiento correspondiente para su entrada en vigencia. ¿Por qué? Porque el positivismo jurídico, una de las características es que cae en un escepticismo ético. Porque acuérdense que el positivismo divorcia lo que es el derecho de la moral. El derecho de la moral. Bien. ¿A qué iba con esto? Esto. El segundo postulado de Art, miren lo que dice. Dice que en los casos en los cuales el juez considere que la norma tiene una solución que no es correcta, se puede apartar. Entonces está admitiendo de que pueden haber normas positivas que no son correctas o que no son justas. Y en esos casos, el juez se puede apartar. O sea, no solamente le otorga poderes de creación para los casos en los cuales el juez tenga un ordenamiento jurídico que tiene un silencio o una insuficiencia sobre este caso, sino que también cuando juzgue de que hay una norma, de que no tiene una solución correcta, puede también utilizar sus poderes de creación y modificar el derecho. Pero para eso tiene que invocar razones generales que justifiquen su decisión y actuar como lo haría un legislador consciente, decidiendo de acuerdo a sus creencias y a sus valores. Y si cumple con todas estas condiciones, puede entonces modificar el derecho. Pero ¿cuál es la cuestión? Es que la solución va a depender de cada uno de los jueces, porque como no hay un parámetro, va a diferenciarse la solución que un juez pueda dar al mismo caso de otro. Bien. Entonces, no solamente el juez tiene poder de creación para el caso de que haya insuficiencia o silencio normativo, sino también para el caso en que juzgue que una norma no es correcta o no es justa, digamos. Y utiliza sus poderes de creación siempre y cuando invoque razones generales que justifiquen esa decisión y actuar de esa manera. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la crítica que ya vendría del propio positivismo jurídico? Porque ya se está yendo, digamos, la cuestión. Se está yendo para otro lado. La primera es que este razonamiento no tiene lugar en ningún ordenamiento jurídico porque la discrecionalidad no tiene lugar en los ordenamientos jurídicos. O actuar de esta manera no tiene lugar en los ordenamientos jurídicos. En segundo lugar, que el chau, la seguridad jurídica, la previsibilidad y todas esas cuestiones, que es lo que trata de defender el positivismo jurídico. Porque ¿para qué quiere un ordenamiento jurídico completo, autosuficiente y bla, 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 y que el juez solamente aplique mecánicamente la norma, y si la norma es clara, no necesita interpretación y aplica el caso? Para que el justiciable sepa de que si la norma dice esto, en el caso se me aplica esto. Y no que si la norma dice esto, en el caso se me aplica otra cosa de acuerdo a las convicciones y razones suficientes que pueda decir un juez. Entonces rompe con la seguridad jurídica y con la previsibilidad. Y como tercera cuestión, deja en estado de indefensión al justiciable. ¿Bien? Esta es la posición de Art. Entonces, frente a la insuficiencia o silencio de la norma, poderes de creación. ¿Bien? Limitados, obviamente, limitados, y incluso puede apartarse de la norma si juzga que es incorrecta.
¿bien? Pero tiene que invocar razones generales que justifiquen su decisión y su modo de actuar como lo haría un legislador consciente. Esa es la postura de Art, como positivista incluyente. Bien, y por último, ya nos quedaría la postura de Bullinger con respecto al tema este de la discrecionalidad, que como vimos y dijimos, la discrecionalidad básicamente es otorgarle al juez la facultad de poder decidir libremente, bajo acotados límites, pero libremente, cómo solucionar un caso. Cuestión que es, desde el punto de vista de los positivistas, no mío, porque no puedo, es agarrarse los pelos, digamos, decir de que el juez pueda resolver libremente un caso, porque ya vimos que les quieren proveer de un ordenamiento completo, cerrado, autosuficiente, económico, consistente, claro y preciso, ¿para qué? Para que solamente haga una aplicación mecánica y ni siquiera interprete. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que van a decir los positivistas en estos casos de silencio e insuficiencia de la norma? Porque el juez no puede contar en este caso con el ordenamiento jurídico para poder solucionar el caso, pero no puede dejar de solucionar, tiene que resolver el caso sí o sí. ¿Qué es lo que van a decir los positivistas? Ya lo vimos a Art, que le va a otorgar poderes discrecionales, y Bullinger, siendo un positivista excluyente, es decir, de los positivistas que se mantienen en la línea del positivismo conforme a sus postulados originales, va a decir que también le va a otorgar poderes discrecionales al juez para poder modificar el derecho. Es decir, puede modificar el derecho por medio de poderes discrecionales y poder decidir de acuerdo a convicciones morales y políticas. O sea, ya vemos un total alejamiento, por eso le decía y le anticipaba que el positivismo jurídico en estos casos, al no prever esta situación, yo creo que empieza a dar manotazos de ahogado para ver cómo solucionamos estos casos. Y empezó a traer postulados, digamos, o ideas que contradicen la esencia de lo que es el positivismo jurídico, como acabamos de ver, de que, por ejemplo, Bullinger ya dice de que el juez en estos casos puede tener poderes discrecionales y poder modificar el derecho de acuerdo a sus convicciones políticas o morales. O sea, como crítica, podríamos decir, dentro del punto de vista del positivismo, volvemos a tener las siguientes. Ingreso de la moral, cuando en realidad el positivismo jurídico postula la distinción entre moral y derecho. Poderes de creación al juez, cuando el juez solamente tiene que ser un mero reproductor de las normas. No solamente se deja de lado la no interpretación, sino que se le otorga el poder de creación al juez. Seguridad jurídica y previsibilidad también a la basura. Ya vamos a ver por qué, porque acá encima en el caso de Bullinger se agrava mucho más que en el de Art, porque Art por lo menos decía, bueno, sí, le otorgamos poderes discrecionales, pero tiene como límite la arbitrariedad, bueno, eso no lo mencioné, pero tiene como límite la arbitrariedad y tiene que dar razones suficientes de por qué se aparta de la solución legal o por qué da esta solución legal diferente, ¿bien? De acuerdo a cómo lo haría, los razonamientos que haría un legislador. Pero en el caso de Bullinger va mucho más allá, porque él habla ya de convicciones morales o políticas, ¿bien? En el caso que tiene que aplicar, en los casos, digamos, en los cuales no hay una solución por parte del ordenamiento jurídico. Y también, al igual que Art, habla sobre las soluciones injustas o incorrectas, en el cual también puede ignorar esas soluciones incorrectas haciendo homenaje a propios criterios morales y políticos. O sea, no, lo mismo que Art. No solamente tiene que aplicar los poderes discrecionales para el caso de insuficiencia o silencio de la norma, sino que cuando también hay una norma y el juez crea, de acuerdo a Bullinger, de acuerdo a sus convicciones políticas y morales, que es incorrecta, también puede ejercer su poder de creación y discrecionalidad. ¿Bien? Porque las obligaciones morales que uno tiene consigo mismo son razones concluyentes para actuar y pero ¿cuál es el problema? O sea, yo por convicciones morales y políticas me puedo apartar de determinada solución legal. ¿Bien? Pero el problema es que Bullinger en ningún momento dice qué es lo moralmente debido. Entonces ya deja demasiada o una alta dosis de discrecionalidad y de imprevisibilidad. ¿Bien? Porque de última, a ver, él dice, bueno, sí, el motivo para modificar el derecho es los criterios morales o políticos. Ahora, ¿de dónde sacamos esos criterios morales o políticos? Ahí está el problema del positivismo jurídico. En primer lugar, porque te van a decir que estos son personales de cada uno. Son emocionales y subjetivos de cada una de las personas. No podemos establecer un orden moral universal y atemporalmente válido. ¿Por qué? Porque
sabemos que el positivismo jurídico se enrola en la posición no cognitivista. ¿Qué quiere decir esto? De que desde un punto de vista ontológico dice de que ese orden universal, moral universal válido o atemporal válido también, no existe. O de última existe, pero no es inaccesible para el conocimiento humano. Entonces ese sería el escepticismo ético nociológico, porque no, o sea, existe pero no lo puedo conocer. De manera tal que entonces Bullinger no postula la existencia de normas absolutas ni de derechos humanos universales ni esas cuestiones. Entonces, la teoría jurídica nada, o el positivismo jurídico nada puede decir sobre las obligaciones morales que puede tener un juez, de manera tal que esas obligaciones morales van a depender de cada uno de los jueces, de acuerdo a sus convicciones morales o políticas, es decir, de acuerdo a criterios subjetivos, emocionales y personales. Bien, entonces, volvemos de nuevo. ¿Por qué hay alta imprevisibilidad y alta inseguridad jurídica? Por esto. Toda la previsibilidad jurídica y la inseguridad jurídica se cae con estas postulaciones que hace Bullinger y también Art, desde el punto de vista del positivismo jurídico, pero mucho más con Bullinger por el hecho de que, por un lado, es un positivista excluyente, es decir, de los férreos que defienden el positivismo de acuerdo a los criterios o postulados esenciales y originales del positivismo jurídico. Y en segundo lugar, y ya entrando en el punto 7, que eso no lo voy a analizar, sino que les voy a dejar el puntapié para que ustedes lo lean. El punto 7, principalmente, el profesor lo que hace es traernos un caso, traernos algunas reflexiones sobre el tema de discrecionalidad, ¿bien? Que era este poder que tiene el juez de poder decidir un caso de manera libre. Va a traer algunas reflexiones sobre eso y también lo va a traer Bullinger, porque en este caso él da una solución y da una argumentación para poder solucionar este tema, el caso del punto 7, pero no sigue en ningún momento esta posición que acabamos de ver. Es decir, de que el juez tiene que tener poderes discrecionales, de que el juez puede decidir de acuerdo a sus convicciones morales y políticas, de que la teoría jurídica o el positivismo jurídico no puede en ningún momento hablar sobre obligaciones morales que tiene que tener el juez en el momento de decidir y cómo tiene que decidir, etc. No, sino que nos va a demostrar, el profesor acá nos va a traer un Bullinger teórico, que es el que acabamos de ver, y un Bullinger práctico, como juez, que resuelve y decide sobre un caso frente a la insuficiencia de la norma. Bien, y ahí vamos a ver si sigue su teoría del poder discrecional de los jueces o, es decir, si va a utilizar criterios emocionales y subjetivos para solucionar el caso o por el contrario, va a dar razones tanto de orden jurídico como de orden moral para lograr una solución justa. Y de esta manera va a concluir el libro diciendo de que la discrecionalidad no es la solución, porque ni siquiera Bullinger, que es uno de los férreos sostenedores de esta tesis de discrecionalidad, ni siquiera que la defiende teóricamente, pero no la aplica. Bien, y de esta manera entonces se da por finalizado este capítulo 1 del libro de interpretación jurídica, que es respecto al positivismo jurídico. El capítulo 2 se centra en el análisis de los cánones interpretativos y cómo ellos han sido aplicados por el Supremo Tribunal del país, que es la Corte Suprema de Justicia, si no me equivoco. El título del capítulo 2 es Práctica interpretativa en el positivismo jurídico, en el cual vamos a ver, en primer lugar, el ideal del positivismo, que es la aplicación lógico-deductiva con la directriz gramatical. Luego, qué hacemos frente a la imperfección u oscuridad de las normas y las directrices que se utilizaron, y después frente al silencio normativo, qué otras directrices se han utilizado. Bien. El capítulo 2 es la continuación del capítulo 1, nada más que en el capítulo 2 lo que se hace es involucrarse en lo que quedó pendiente, que es el estudio de las directrices establecidas por Savigny, la lógica, la gramatical, la histórica, la sistemática y otras también que trae el profesor allí y que las va ejemplificando con enunciados o extractos de fallos de la Corte Suprema de Justicia. Bien, entonces capítulo 1 y capítulo 2 van ensamblados. Capítulo 3 ya cambiamos de tema. Bien, así que bueno, espero que les sea de utilidad. Lamento mucho haberme demorado en terminar este capítulo 1. El primer video fue en febrero y estamos en julio y recién lo estoy haciendo para finalizar el capítulo 1. Así que bueno, trataré ahora, porque he estado viendo los otros videos, de que los videos sean más cortos. Porque la verdad que
desarrollar 2 horas, 3 puntos del libro es muchísimo. Así que este video fue mucho más corto. Bien.